Muy bien, chicos, pues vamos a continuar con el siguiente tema de electrostática, que son las distribuciones continuas de carga. Ya estuvimos resolviendo algunos ejercicios de distribuciones discretas, ¿vale? Vamos a estar ahora resolviendo ejercicios de distribuciones continuas. Para esto, pues bueno, vamos a recordar el marco teórico, ¿vale? Algunas fórmulas que podremos utilizar en campo eléctrico, pues continuos de carga. ¿Vale? Para distribuciones continuas de carga, esto, pues bueno, desafortunadamente no se los di en el campo discreto, pero se las puedo dar aquí, ¿sale? Bueno, en estos casos, para distribuciones continuas, debemos de tener, el campo eléctrico puede ser determinado por esta integral. En este caso, pues el campo eléctrico está definido, en este caso, por el inverso de 4pi por epsilon cero de la integral de omega. Esto, pues, a su vez va a ser la diferencia de las distancias sobre el módulo de las distancias elevadas al cubo. Y, pues, bueno, esto va a ser con respecto a la carga, con respecto, pues, a R, ¿no? R sabemos que es la posición donde se desea conocer el campo eléctrico. R' es la parametrización del continuo de carga. Y dQ en R es el elemento diferencial, ya sea en línea, en superficie o volumen, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues bueno, lo estamos definiendo en línea. Si es en línea, pues es lambda por R, ¿no? La parametrización de R con respecto a la longitud. Si estamos hablando de superficies, pues es omega, ¿no? Omega minúscula, esto con respecto a ds. Y pues bueno, en volumen es rho, ¿verdad? Rho con respecto a la parametrización en R por el diferencial de B. Ahora sí que utilizando las expresiones para ciertos elementos, elementos en línea, superficie o volumen, pues aquí los tenemos definidos, ¿verdad? La integral de línea, o en este caso la integral o la expresión del campo eléctrico, en este caso en línea, pues es esta expresión multiplicado por lambda, ¿no? En este caso con respecto pues a la longitud. En la superficie, pues es una doble integral, ¿verdad? Y para volumen, pues es una triple integral. ¿Ok? Pues como pueden observar, chicos, pues bueno, así es como están definidas, pues el campo eléctrico para continuos de carga, ¿ok? Para obtener el potencial eléctrico por continuo de carga, pues bueno, vamos a utilizar las distribuciones continuas. En este caso, pues esto va a ser igual a la potencia, esto es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 de la integral de omega. Recordemos que dqr, pues ya no lo habíamos definido, ¿verdad? Es el elemento diferencial, ya sea en línea, superficie o volumen. Entonces también podemos definirlo, pues en longitud, bueno, podemos determinarlos en línea, superficies o volúmenes, ¿verdad? Y todo esto dividido entre pues la magnitud de R menos pues la parametrización de R, ¿verdad? Aquí como pueden observar, pues bueno, también el potencial eléctrico pues se puede definir en una integral de línea, en una integral de superficie, en una integral de volumen, ¿vale? La expresión pues considera el infinito como referencia, por lo que no debe usarse cuando exista pues una carga en el infinito, ¿verdad? Aquí nos dicen algunas recomendaciones. Nos dicen que a pesar que siempre es posible determinar el campo eléctrico mediante la ecuación 2.1, o sea, la ecuación original, pues bueno, no siempre va a ser fácil hacerlo. De hecho, pues debido a la complejidad que se tiene de algunas parametrizaciones de las integrales, pues todavía puede determinar una dificultad más altas, pues haciéndolas casi imposible de resolver. Por eso, pues es mejor definirlas con respecto, pues en línea, superficie o volumen, ¿sale? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios. Hasta aquí estaríamos, pues, definiendo lo que son las fórmulas para distribuciones continuas de carga, ¿ok? Tenemos este de ejercicio, nos dice dos barras delgadas e iguales de longitud L y carga Q están distribuidas uniformemente y están situadas sobre el eje X. Estas están separadas a una distancia, ¿no? D, como se indica en la figura. Aquí nos los están brindando, ¿verdad? Lo que nos piden es que calculemos el campo eléctrico producido por la carga izquierda, o sea, en este caso esta de acá, para un punto situado sobre el eje X, ¿vale? Es decir, el campo eléctrico en el eje X, y calculemos la fuerza que se ejerce en la carga de la izquierda sobre, pues, la carga de la derecha, ¿vale? Entonces, en estos casos, bueno, vamos a resolver este ejercicio. Eh, Déjenme ver, tenemos el 2.8, es el 2.8. Lo estoy buscando, permítanme, chicos. Digo, pues me voy guiando de todos los apuntes que voy teniendo. Bueno,
Primero, para poder encontrar el campo eléctrico, pues debemos de recordar nuestra fórmula, ¿verdad? Nuestra fórmula nos dice que, pues bueno, en este caso con respecto a R, de hecho, como pueden observar, está definida con respecto a R, entonces nos damos cuenta que es una carga, es una distribución continua de epsilon cero de la integral, en este caso de la diferencia de R menos la parametrización de R o R', ¿no? Multiplicado por el diferencial de la carga, todo esto dividido entre, pues, la magnitud de R menos R', y esto, pues, a su vez elevado al cubo, ¿verdad? Nosotros estamos viendo, o bueno, de acuerdo a la fórmula anterior, nosotros recordamos que cuando estamos con respecto a X, R lo podemos representar como X con respecto a la componente en X, ¿verdad? O lo vamos a poner ya con respecto a Y, ¿les parece? Para que no nos compliquemos. Y pues bueno, en estos casos, R', aquí le voy a poner la flechita porque estamos hablando de vectores. R', pues en estos casos sería, pues, X' por Y, ¿verdad? Por Y. Y pues bueno, nosotros también podemos definir a dq. Sabemos que dq se trata de una integral de línea, ¿no? Bueno, una distribución lineal. Entonces dq va a ser igual a lambda por el diferencial de X', ¿verdad? También entendemos nosotros que X', pues pertenece en este caso a, pues bueno, va desde 0 hasta L, ¿verdad? Que es la longitud que tiene dicha carga. Entonces va desde 0 hasta L. Y pues bueno, nosotros podemos definir que lambda es igual a carga o a Q o el valor de la carga sobre la longitud, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar diferentes intervalos. Primero vamos a analizar el intervalo en X mayor a L, ¿verdad? En X mayor a L, nosotros tenemos que el campo eléctrico con respecto a X es igual a lambda X, a lambda X'. Aquí lo que estamos haciendo ya es sacar, pues las constantes, nos quedaría lambda X por, bueno, lambda I, lo vamos a poner lambda I para que lo dejemos en términos de escalón unitario, lambda I dividido entre 4pi epsilon 0. Esto por la integral que va desde 0 hasta L, ¿no? De X menos X', dividido entre, pues en este caso, X menos X', y esto elevado al cubo por el diferencial de X', ¿verdad? Entonces, en estos casos, este sería, pues, la definición, ¿no? Si nosotros, pues, resolvemos la integral, pues nos quedaría lambda por I dividido entre 4pi epsilon 0 multiplicado por 1 sobre X menos X', y todo esto va a estar evaluado desde 0 hasta L, ¿verdad? Y pues bueno, aquí nos daría como resultado lambda por 4pi epsilon 0, ¿verdad? Y todo esto pues va a ser multiplicado por 1 menos X menos L menos 1 sobre X, ¿verdad? Y pues todo esto va a estar con respecto a Y, ¿verdad? Este sería pues evaluándolo en el primer punto, cuando X es mayor que la longitud. ¿Qué pasa cuando X es menor que 0? Bueno, vamos a resolverlo aquí abajito, antes de iniciar con el siguiente tema, que es ley de Gauss. Me voy a ir súper rápido, chicos, porque ya me contó un pajarito que sus exámenes ETS son a principios de septiembre. Entonces ahorita pues me estoy yendo lo más rápido que se pueda, ¿sale? Y abarcar pues todos los temas posibles. Entonces, bueno, vamos a analizar en B, vamos a poner el inciso B. Tenemos que analizar qué pasa cuando X es menor que 0. Pues bueno, en estos casos prácticamente nos daría el mismo resultado. Nos quedaría E igual a la menos lambda, más bien, menos lambda por 4pi epsilon 0. En estos casos, 1 sobre X menos L menos 1 sobre X multiplicado por Y. ¿Sale? Entonces esta sería pues la fórmula
en este caso en x sub 0. ¿Y qué pasaría cuando tenemos a x, ¿no? Pues bueno, tenemos un intervalo donde esté entre 0 y L, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Bueno, en este caso, entre 0 y L, nosotros podemos ver que el campo eléctrico es infinito, ya que se cae en un punto de carga infinita. Esto puede verse, pues, de acuerdo a la integral, ¿verdad? Ya que en estos casos, pues, en x igual a x', pues, nuestra función diverge, ¿sale? Y si diverge, pues, en estos casos, pues, tenemos que, pues, bueno, se vuelve, pues, un punto de carga infinito. Entonces, el campo eléctrico es infinito, ¿sale? Ahora, lo que nos dicen es el inciso B. Bueno, aquí le puse B de, bueno, analizándolos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner el inciso B mayúscula, ¿les parece? Entonces, para no confundirnos. Entonces, el siguiente punto nos dicen que calculemos la fuerza que se ejerce de la carga de la izquierda sobre la carga derecha. En este caso, pues el diferencial de la fuerza está dado de la siguiente forma. Como estamos hablando de una distribución de carga lineal, pues bueno, en estos casos nos quedaría el diferencial de la fuerza es igual a la carga con respecto a X por el diferencial de carga, pero nosotros sabemos que el diferencial de carga es equivalente a E por X, en este caso por lambda, por el diferencial de X, ¿verdad? Por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos una derivada, como nos están pidiendo el valor de la fuerza, pues tenemos que integrar, entonces integramos ambas partes y nos quedaría que la fuerza es igual a la integral, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir sacando los elementos de la integral, que nos queden en términos, todo lo que es constante sale de la integral, y lo que, pues bueno, podamos definir dentro de la integral, pues queda dentro de la integral, ¿verdad? Válgame la redundancia. Entonces, en estos casos nos quedaría lambda al cuadrado por i dividido entre 4pi epsilon 0, porque era lo que nos había dado el valor de la carga, ¿verdad? Aquí lo que estamos observando es que tenemos que evaluarlo desde L más D. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que nosotros debemos de calcular la fuerza desde la carga izquierda hasta la carga derecha, o sea, hasta acá, hasta el final. Por eso vamos a evaluarlo desde L más D, que es donde, pues bueno, recorre toda la carga izquierda hacia la derecha, y pues bueno, va a estar evaluado desde 2 veces L más D. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, bueno, les digo, desafortunadamente lo que es la electricidad y magnetismo ya no vemos como tal en números, ¿verdad? Ya lo estamos analizando de acuerdo pues a lo que nos plantea el sistema, ¿ok? Y pues bueno, esto va a ser multiplicado por 1 sobre x menos L, todo esto, perdón, menos, aquí se me olvidó ponerlo, menos 1 sobre x por diferencial de x, ¿verdad? Y pues bueno, lo único que nos restaría pues es evaluar la integral, ¿verdad? Porque es lo que nos piden, que calculemos la fuerza. Entonces nos quedaría lambda cuadrado por i dividido entre 4pi epsilon 0. En este caso, pues abrimos corchete y nos quedaría el logaritmo natural. Lo vamos a poner en valor absoluto, L más D dividido entre D menos el logaritmo natural de 2L más D dividido entre L más D, ¿verdad? Y pues bueno, como podemos observar, pues la propiedad de los logaritmos, ¿verdad? El logaritmo natural, pues bueno, podemos aplicar o podemos simplificar de la siguiente forma y nos quedaría que pi lambda al cuadrado dividido entre 4pi epsilon 0, ¿no? En este caso, por el logaritmo natural, esto evaluado desde L más D, bueno, aquí es L más D, perdónenme, aquí le voy a ponerle, pues no sé por qué le puse D mayúscula, si no nos vamos a confundir. Es L, 2L más D y L más D, ¿sale? Entonces aquí nos quedaría L más D elevado al cuadrado dividido entre D por 2L más D, ¿verdad? Entonces, y todo esto pues quedaría evaluado con respecto al vector unitario en I, ¿verdad? Porque estamos hablando de vectores. Entonces, en estos casos, pues esta sería la respuesta correcta.
También podemos darnos cuenta, ¿no? Que podemos aproximarlo, ¿verdad? Vamos a aproximarlo con respecto a las propiedades de los logaritmos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo podemos aproximar. Bueno, nosotros tenemos que el logaritmo de, en este caso, L más D elevado al cuadrado, dividido entre D por 2L más D, esto es igual. Vamos a resolver el binomio al cuadrado. Tenemos L cuadrada más 2LD más D al cuadrado, ¿verdad? Todo esto dividido entre, pues, 2LD más D al cuadrado, ¿verdad? Y pues bueno, esto nos quedaría como resultado, aquí lo voy a poner, el igual logaritmo natural de 1 más L al cuadrado dividido entre 2L D más D cuadrada. Aproximadamente nosotros podemos identificarlo, bueno, aproximadamente, eso simplificando esta expresión, nos quedaría el logaritmo natural de 1 más la longitud elevada al cuadrado con respecto a D, ¿verdad? O D al cuadrado. Y pues bueno, aproximadamente nosotros podemos hacer que esta expresión pues nos quede como L al cuadrado sobre D al cuadrado, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces nosotros podemos deducir, aquí solamente aplicando leyes de los logaritmos, ¿eh? No hemos hecho otra cosa. Entonces, al momento de sustituir en la fuerza, en nuestra ecuación, nos quedaría de la siguiente forma. Les digo, son aproximaciones, ¿no? Obviamente, pues haciendo lo que nos comentan, ¿no? Las propiedades de los logaritmos. Entonces, aproximadamente nos quedaría 1 sobre 4pi epsilon 0 multiplicado por lambda por L, en este caso elevado al cuadrado, dividido entre D al cuadrado, ¿verdad? Esto pues con respecto al vector unitario en I. Y pues bueno, esto nos daría finalmente como resultado 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga, en este caso, porque sabemos que pi L es la carga, ¿verdad? Sobre, en estos casos, D al cuadrado por I. Y pues bueno, podemos decir que coincide con la fuerza que se sienten entre las dos cargas puntuales, en este caso en Q igual a lambda por L, ¿verdad? Entonces esta podría hacerse una aproximación de la fuerza. De igual manera, yo sé que en sus exámenes pueden poner, bueno, en este caso también esta es válida, una respuesta correcta. A lo mejor si no recuerdan algunas propiedades, pero pues bueno, yo se las hago ya saber para que ustedes mismos, pues bueno, vayan teniendo ese criterio como de, pues bueno, ¿lo puedo todavía simplificar aún más? Sí, sí lo puedes simplificar aún más. Y pues bueno, podemos aproximar y podemos llegar al valor de la carga, ¿sale? Entonces esta sería pues la respuesta correcta, ¿ok? Para determinar la fuerza, en este caso, que se genera de la carga izquierda sobre la carga derecha, pues va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, esto a su vez multiplicado por la carga, dividido entre la distancia que se generan entre ellas al cuadrado, y con respecto, pues obviamente ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente en una sola variable o en una sola dimensión, que es el eje X, ¿ok? Vamos con otro ejercicio. Vamos a ver si me puedo descargar otro para que tengamos tengamos uno y uno, tengamos uno de superficie, tengamos uno lineal y tengamos uno para no, para no dejarlos, ¿vale? Entonces, a ver, espérenme tantito, déjenme ver a ver si encuentro uno. Tengo uno que es de volumen. A ver, vamos a ver. A ver, denme un momentito, por favor. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a resolver otro ejercicio con respecto a distribuciones continuas. Estamos analizando este problema. Nos dice un disco de radio A se completa un casquete semisférico de radio A. Ambas superficies tienen densidades de carga uniforme sigma
y lo que nos piden es que calculemos el campo eléctrico en un punto A sobre 2, o sea, en este caso a la mitad del radio, todo esto con respecto al eje Z, ¿verdad? Hasta este punto, o sea, a mitad del casquete. Nos están dando una pequeña ayuda, nos están dando pues la definición de la derivada, en este caso, y pues bueno, esta sería su solución, ¿verdad? Primero, chicos, pues debemos de entender que pues en todos los problemas donde se pide determinar el campo eléctrico, pues se pueden abordar mediante las definiciones. Sin embargo, no en todos los problemas va a ser así. Siempre será fácil usar una técnica, ya sea que se puedan llevar pues integrales bastante complejas. En general, pues bueno, prácticamente todos los problemas donde se pide determinar el campo eléctrico en un punto o en un eje o incluso en todo el espacio, se pueden abordar por definición. Aquí, pues bueno, vamos a darnos cuenta que tiene una característica. Se debe tener claro cómo podemos parametrizar la superficie para poder hacer uso de la definición. También, no es claro que haya una fórmula matemática con la que se pueda representar de una sola vez a la unión casquete-disco, ¿sale? O sea, esto, si se dan cuenta, estamos abordando ciertos temas de cálculo vectorial, ¿verdad? Entonces, ya nos están pidiendo que parametricemos, ¿para qué? Para que podamos utilizar la definición de la distribución, o perdón, la densidad de carga, o bueno, en este caso el campo eléctrico, más bien, mejor dicho, perdonen, el campo eléctrico. Entonces, pues bueno, y además, pues además de aprender a parametrizar, pues que no todos todas las gráficas, o en este caso, todos los elementos o materiales que tengamos dentro de nuestro entorno, va a tener una fórmula matemática en específica, ¿sale? La parametrización, pues bueno, se va solucionando usando el principio de superposición, que primero, pues en estos casos se calcula el campo eléctrico generado por el disco y luego por el casquete semiesférico. Una vez estos se suman ambos resultados y obtenemos pues el campo final en el punto, ¿sale? Entonces, primero lo que tenemos que hacer, chicos, es obtener el campo eléctrico generado por el disco, ¿sale? Entonces, vamos a hacer uso de la definición. Entonces, primero le vamos a poner el campo eléctrico en el disco, ¿ok? Utilizando la definición, y bueno, si se nos llega a olvidar, en estos casos es igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la integral de omega de r menos r prima, sabemos que ambos son vectores, dividido entre r menos r prima, en la magnitud de estos, y todos estos con respecto más bien con la carga. Nosotros debemos de tener en claro que R, pues es el vector donde se señala dónde se quiere conocer el campo eléctrico, ¿verdad? Esto ya en teoría lo debemos de saber. Ya debe ser en un punto, en un eje, en una superficie, etcétera, etcétera. Entonces R es el vector donde tenemos que señalar en dónde se quiere conocer el campo eléctrico. R', pues en este caso es el vector que señala dónde está lo que se genera en el campo eléctrico, ¿sale? Este vector puede ser variable y prácticamente no representa un punto por sí solo en distribuciones continuas de carga, ya que en estos casos tenemos que parametrizarlo, ya sea en una línea, en una superficie, en un volumen. La diferencial de carga o el diferencial de carga, que en este caso ya lo podemos definir si es de acuerdo a lineal, superficie o volumen, las densidades de carga no necesariamente, las densidades de carga son lambda, sigma o rho, no necesariamente tienen que ser constantes, chicos, y pueden depender pues prácticamente del vector R', o sea, depende de alguna variable de integración, ¿ok? Y pues bueno, sí, este omega es el espacio de integración en donde nosotros queremos pues obtener pues dicho campo, ¿verdad? Obviamente también establecen ciertos límites en todas las integrales, ¿ok? Bueno, ya una vez definido para qué o bueno, cuáles son los elementos con respecto a nuestro disco, ahora sí, vamos a calcularlo. Para mayor comodidad, pues lo primero que tenemos que hacer es transformarlo en coordenadas esféricas, ¿sale? Perdón, en coordenadas cilíndricas. Entonces, transformando a R en coordenadas cilíndricas, nos quedaría de la siguiente forma. 0,0, A, ¿verdad? ¿Por qué A? Bueno, porque A, si se dan cuenta, es el radio del disco, ¿ya se dieron cuenta? Tanto es el radio del disco como el radio del medio del casquete, ¿verdad? Entonces aquí vamos a definir A. Y A, pues, ¿dónde se localiza? Pues se encuentra en el eje Z, ¿verdad? Entonces, bueno, en estos casos A
va a ser igual, bueno, en este caso 0,0, A, y le puse perdónenme, no es este vector, el vector yo ya lo estoy definiendo, y pues bueno, en estos casos lo estamos definiendo en A sobre 2 porque realmente lo que nos están pidiendo es que lo definamos, ¿no? En un punto A sobre 2 sobre el eje Z, ¿verdad? Entonces, realmente, pues esto nos quedaría en A2 con respecto a Z, ¿verdad? O al componente Z. O bueno, vamos a dejarlo con respecto al vector, a los vectores unitarios, ¿verdad? Para no confundirlos. Entonces, nos quedaría en el vector K, ¿ok? De igual manera, nosotros también conocemos que R', pues esto es igual a R por R', ¿verdad? Bueno, en este caso, el vector R, ¿no? O el vector unitario en R. Aquí, pues bueno, como nosotros estamos observando, se trata de una carga en superficie, ¿no? Una distribución de carga superficial. Entonces nosotros lo vamos a definir con respecto a sigma por el diferencial de S, que es la superficie que nosotros vamos a evaluar. Ahora, nos están dando los límites de integración. Los límites de integración nos dicen que R pertenece, ¿vale? Desde 0 hasta A, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice que está en el origen, nuestro disco, ¿vale? También con respecto a las coordenadas cilíndricas nos dice que nuestro ángulo, ¿no? Teta, pues va a estar evaluado también desde 0 hasta 2pi, porque si se dan cuenta, pues se genera una circunferencia, o sea, literal, cierra el círculo, que pues esto conocemos como la parametrización del círculo, ¿sale? Si algunos de ustedes, compañeros, están tomando curso de cálculo vectorial conmigo, voy a estar subiendo videos de cómo pueden aprender a parametrizar, pues, este tipo de figuras, ¿verdad? Casquetes, en este caso, casquetes, esféricos, cilindros, medios cilindros, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, una vez ya que nosotros tenemos la parametrización del círculo, bueno, perdón, yo del círculo, es del disco, porque estamos en 3 dimensiones, del disco. ¿Ok? Entonces ya tenemos los elementos que nos piden, ¿verdad? La parametrización, saber en dónde, cuáles son los límites de integración y demás. Ahora, de acuerdo a, pues bueno, aquí voy a tener cómo va a estar definido el campo eléctrico generado por el disco. Déjenme, les pongo la gráfica. Aquí está. Ah, caray, no me dio la que yo quería. Aquí está. Podemos observar, chicos, que en esta parte de aquí pues sería, ¿no? El campo eléctrico generado por el disco, ¿verdad? Podemos observar aquí, a ver, déjame si lo puedo hacer más chiquito. Más chiquito no, porque si no ya no lo ven, ¿verdad? Entonces un poquito más grande. No sé por qué no me deja bajarlo más. Bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más grande y cuando ya los tengan en sus archivos, bueno, lo van a ver un poquito más organizado, ¿sale? Bueno, aquí podemos observar, chicos, que este sería el trozo infinitesimal del disco, ¿verdad? Que este es el campo que se va a generar. Nos damos cuenta que, pues bueno, en estos casos es la distancia que se generan entre Rs y pues bueno, aquí pues sería la diferencia entre las Rs, ¿verdad? Aquí tenemos a R y a R', ¿ok? Y pues bueno, al momento de recordar vectores, pues bueno, esta parte de aquí pues sería el diferencial de tanto R como R', ¿ok? Entonces, una vez nosotros podemos verificar, así es como va a estar definido nuestro campo eléctrico. ¿Por qué es necesario visualizarlo? Porque tenemos que llevarlo a la parte analítica. ¿Cómo nosotros podemos resolver, pues en este caso, la integración? ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo voy a poner más chiquito. Les digo, más adelante se los voy a ir poniendo más grande, que no me deja bajarlo aquí un poquito más. Bueno, ahí se los voy a dejar. Ah, ¿no saben qué? Si como es parte del siguiente Andel, aquí se los voy a dejar. Digo, nada más ley de gas está yendo para abajo, para abajo, para abajo, ¿verdad?
Pero bueno, el chiste es que ustedes aprendan, ¿ok? Bueno, entonces, una vez que nosotros ya analizamos cómo va a estar definido el campo eléctrico dentro del disco, vamos a calcular pues la integral, ¿verdad? Nos dice que la integral del campo eléctrico, en este caso con respecto a nuestro disco, va a ser equivalente a 1 sobre 4pi epsilon 0 por la doble integral. ¿Por qué doble integral? Porque estamos hablando de superficies de gamma, en este caso de R menos R', dividido entre la magnitud de las diferencias, todo esto elevado al cubo, todo esto multiplicado por sigma y con respecto a S, ¿verdad? Esta es la definición del campo eléctrico en una superficie, ¿sale? Al momento de nosotros sustituirlo de acuerdo a las fórmulas que tenemos aquí, o sea, todo lo que ya teníamos con respecto al disco, lo voy a reescribir aquí abajito para que lo tengamos, quedaría de la siguiente forma. O sea, lo único que estamos haciendo es sustituir. Sigma dividido entre 4pi epsilon 0 por la integral, la doble integral. Aquí podemos observar que primero tenemos que evaluar con respecto a R y después tenemos que evaluar con respecto al ángulo, o sea, el ángulo que se forma. ¿Sale? Entonces en estos casos es de aquí a 2pi. Entonces nos quedaría A sobre 2 en K menos, que es lo que nos da R, ¿verdad? Menos R por R dividido entre A sobre 2 en K menos R por R, ¿verdad? Esto elevado al cubo, multiplicado por R, por el diferencial de R, por el diferencial de teta. ¿Sale? Aquí ya, como pueden observar, estamos pues obteniéndolo con respecto pues a las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, vamos a definir o bueno, vamos a simplificarlo aún más. Esto nos seguiría quedando sigma sobre 4pi epsilon 0 de la integral de 0 a 2pi, de 0 a, ¿verdad? En estos casos, eliminando pues bueno, no, ahorita los eliminamos, nos quedaría A sobre 2 con respecto a K, con respecto al vector unitario, menos R por R con respecto al vector unitario en coordenadas cilíndricas. Esto a su vez nos quedaría de la siguiente forma. Aquí nos quedaría A sobre 2 al cuadrado más R al cuadrado. Todo esto elevado a la 3 medios, ¿verdad? Y esto a su vez nos quedaría por R, por el diferencial de R, diferencial de teta, ¿verdad? Esta parte de aquí, pues la tenemos que transformar, ¿verdad? En coordenadas, polares. Bueno, en este caso, el vector R. El vector R nos quedaría de la siguiente forma. Sigma sobre 4pi epsilon 0 de la doble integral de 0 a 2pi, de 0 a A, en este caso de A sobre 2 por K, menos R, que multiplica a el coseno de teta con respecto a ni, más seno de teta con respecto a j. Todo esto a su vez va a estar dividido entre a sobre 2 al cuadrado más más r al cuadrado, dividido a las 3 medios por r diferencial de r por diferencial de teta. ¿Sale, chicos? Entonces, si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es simplificando, ¿vale? Ahora, lo que nos dicen es que tenemos que separarlo por cada componente, ¿sale? Primero vamos a evaluarlo con respecto a EX. Entonces, si nosotros lo separamos por componentes, nos quedaría de la siguiente forma. El campo eléctrico en X nos quedaría de la siguiente forma. Sigma sobre 4pi epsilon 0 de la doble integral, valuado de 0 a 2pi y de 0 hasta a, de menos r por el coseno
de teta dividido entre, pues lo que tenemos acá, ¿verdad? A sobre 2 al cuadrado más r al cuadrado elevado a la 3 medios. Todo esto por r diferencial de teta, ¿verdad? Y pues bueno, al momento de simplificarlo, o bueno, al momento de resolver la integral, existen muchas formas de resolverla, pero bueno, una de ellas es esta. Nos quedaría menos sigma por 4 pi epsilon 0. O sea, lo único que sacamos fue el signo menos, ¿verdad? Todo esto multiplicado por la integral de 2 a pi de coseno de teta diferencial de teta. Todo esto multiplicado por 0 a de r cuadrada sobre, en este caso, a sobre 2 al cuadrado más r al cuadrado multiplicado a la 3 medios por el diferencial de r. Aquí podemos observar, chicos, que esta integral que tenemos aquí, pues nos quedaría un seno, ¿verdad? Y al momento de evaluarlo en un seno de 0 a 2pi, pues nos va a dar 0. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, dado que la integral pues en un periodo es nula, pues se tiene que el campo eléctrico no tiene ningún componente en X. Lo mismo va a suceder en el caso de Y. ¿Por qué? Porque en el caso de Y pues tenemos senos y pues bueno, lo mismo, ¿no? Va a ser que pues no exista ninguna coordenada en Y. Entonces, ¿en dónde va a existir coordenadas? Pues solamente van a existir coordenadas en Z. Entonces, podemos definir que en X es igual a 0 y a su vez en Y, bueno, el campo eléctrico en Y también va a ser igual a 0. ¿Sale? ¿Esto por qué? Porque por el simple hecho, pues bueno, pues de que nos está hablando del periodo, ¿vale? En este caso, de la integral del coseno y de la integral del seno, ¿verdad? Entonces, esta pues sería bueno, con respecto a Y, pues nos estaría dando pues el mismo resultado. Entonces, realmente, pues en términos de Z, o realmente el término general en donde estaríamos efectuando el campo eléctrico, pues lo podemos definir de la siguiente forma. Ya estaríamos reescribiéndolo de la siguiente forma. Entonces nos quedaría en campo eléctrico, bueno, le vamos a poner esta en Z, pues es equivalente al campo eléctrico. Entonces esto va a ser igual a sigma por 4pi epsilon 0, evaluado con la doble integral de 0 a 2pi, de 0 a A, ¿verdad? En este caso de A sobre 2 con respecto a K, dividido entre A sobre 2 al cuadrado más R cuadrada, esto elevado a la 3 medios, todo esto por R, diferencial de teta, ¿verdad? Y pues bueno, lo mismo, ¿verdad? Vamos a sacar los componentes. Nos quedaría sigma multiplicado por el componente o el vector unitario. Bueno, aquí sería, perdónenme, la A la podemos sacar también de la integral. ¿Por qué? Porque es un valor constante. Entonces, esto todo multiplicado por K, dividido entre 4pi epsilon 0, multiplicando por la integral que va desde 0 hasta 2pi por el diferencial de teta, multiplicado de 0 a A, ¿no? En estos de caso de R por A sobre 2 elevado al cuadrado más R al cuadrado para 3 medios por el diferencial de R, ¿verdad? Entonces, al momento de evaluarlo, pues nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría. Sí, en estos casos nos quedaría. Aquí nos quedaría 8pi, perdónenme. Aquí nos quedaría 8pi. Aquí nos quedaría 8pi. Al evaluar la integral, nos quedaría, pues de 0 a 2pi, pues nos quedaría 2pi, ¿verdad? Entonces, esta 2pi la podemos sacar de acá y nos quedaría prácticamente sigma por A, por el vector unitario en K, dividido entre 4 epsilon 0. O sea, esta 2pi va a hacer que se cancele este 8pi.
Ok, 4 pi epsilon multiplicado por la integral de 0 a de r sobre a al cuadrado, perdón, a sobre 2 al cuadrado más r al cuadrado a la 3 medios de r, ¿verdad? O bueno, con respecto a r. Esto es r, chicos? No es b, es r. Bueno, aquí podemos utilizar el método que nosotros querramos para evaluar la integral. Pero bueno, se los voy a facilitar un poquito más. Nosotros podemos verificar que el diferencial de R, bueno, déjenme les cambio el tono para que, porque este sí se ve medio cucho. Entonces los voy a poner en naranjita. En estos casos nosotros vemos o podemos observar, si ya tenemos un poquito más de habilidad con respecto a derivadas, podemos observar que la derivada con respecto a R de esta identidad, o bueno, en este caso de 1 sobre la raíz cuadrada, ¿no? En este caso de a sobre 2 al cuadrado más r al cuadrado es igual a lo que tenemos acá. De hecho, es r sobre a sobre 2 al cuadrado más r al cuadrado elevado a la 3. ¿Sale? A la 3 medios, más bien, perdón. Entonces, en estos casos, pues bueno, como nosotros ya sabemos o bueno, entendemos, pues bueno, es realmente este valor de aquí sería la respuesta a la integral. Lo único que tenemos que hacer, pues es evaluarla, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner el campo eléctrico es igual a sigma por A, en este caso por el vector unitario en K, por 4 epsilon 0, de esto multiplicado por menos 1 sobre la raíz cuadrada de A sobre 2 al cuadrado más R al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a estar evaluado desde 0 hasta A, ¿verdad? Y pues bueno, finalmente al evaluarlo desde 0 hasta A, lo vamos a evaluar para que ya lo tengamos claro. Entonces, en estos casos nos quedaría sigma por A, en este caso por el vector unitario en K, por 4 epsilon 0. Esto a su vez pues va a ser igual a menos 1 sobre, pues en estos casos 1 sobre la raíz cuadrada de A sobre 2 al cuadrado más A al cuadrado, ¿verdad? Más 1 sobre A sobre 2. Y pues bueno, finalmente nuestro campo eléctrico va a ser igual a del disco finalmente sería sigma sobre 2 epsilon 0, todo esto por 1 menos 1 sobre raíz de 5 por K. Y podemos darnos cuenta que en efecto, ¿verdad? Lo estuvimos analizando, bueno, lo analizamos en X, pero pues con analizarlo en X, en Y, pues sería lo contrario, ¿verdad? Entonces, en estos casos, recordando el teorema de Poynting, nada más, ¿verdad? O sea, bueno, si lo veo en seno, pues en coseno va a ser lo mismo. Entonces, aquí lo mismo pasa, ¿no? Y en K, pues, es el único vector, o en este caso es el único componente en donde se estaría, pues, ejerciendo, pues, el campo eléctrico, ¿no? Entonces, les recuerdo, nada más recuerden el vector de Poynting, ¿no? Recuerden que es la multiplicación en este caso, y pues bueno, uno de ellos tiene que ser cero, o bueno, en ambos tiene que ser cero, ¿para qué? Para que en algunos pues, se mantenga, pues ya sea, se genere la distribución, ¿no? De carga. Entonces, la distribución de carga que se genera en EZ, pues va a ser igual, bueno, ahorita apenas estamos analizando el disco, y pues bueno, este sería igual a esta expresión a sigma sobre 2 epsilon multiplicado por 1 menos 1 sobre raíz de 5 y todo esto evaluado en K, ¿verdad? O en este caso en el componente Z, ¿no? También. Entonces, esta pues sería la respuesta. Entonces aquí la vamos a poner para que no lo perdamos. Es el campo eléctrico del disco. Ahora, ¿a quién vamos a evaluar? Pues al semiscasquete. ¿Sale? Vamos con el inciso B. Esta otra vez lo voy a volver. Lo voy a poner en otra hoja para que no se quede como ensemismado, ¿vale? Entonces, aquí lo vamos a poner. Ahora, vamos a calcular el campo eléctrico
del semicasquete. ¿Sale? Perdón por mi letra, chicos, pero bueno, me escuchan, ¿no? Lo que voy escribiendo, ¿no? Al igual que en el caso anterior, tenemos que calcular los vectores R, R' y la diferencia de carga. En este caso, aquí vamos a hacer uso de las coordenadas esféricas, ¿verdad? Bueno, primero vamos a definir a R. El vector R, este va a ser igual, bueno, está evaluado desde 0, 0 a, y pues bueno, nos damos cuenta que nosotros estamos evaluándolo a la mitad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dicen? Aquí lo vamos a poner de igual con respecto al vector unitario en K, ¿no? Que es donde se encuentra pues nuestro vector R, ¿ok? Nuestra R', pues en este caso es R, bueno, perdón, aquí sería A, aquí sí cambia la cosa, aquí en vez de que sea R va a ser A, y bueno, va a estar definido con respecto al vector unitario en R, ¿ok? Y pues bueno, en estos casos también, como se trata de una distribución de superficie de carga, pues bueno, esto va a ser igual a sigma por el diferencial de S, que a su vez esto nosotros lo podemos evaluar como sigma por A al cuadrado, o sea, ya estamos haciendo la conversión del seno de teta, diferencial de teta, y por el diferencial de phi, ¿sale? Entonces, aquí, pues bueno, ya tenemos definida la carga y pues bueno, ahora tenemos que ver las limitaciones de nuestra integración, ¿verdad? En estos casos, bueno, en R sabemos que va desde 0 hasta A, ¿verdad? Pero como podemos observar, R' está definiendo con respecto a A. Entonces, como podemos checar, pues nos daría 1. Entonces, las únicas integraciones donde nos estaríamos enfocando, pues sería en sigma y en teta, ¿sale? Entonces, nuestros límites de integración partirían en sigma. En sigma, pues pertenecería a todos los valores que partan desde 0 hasta 2pi. ¿Por qué? Porque pues se trata de un casquete, bueno, realmente es un medio casquete, pero de la parte positiva, pero aún así, pues bueno, contempla pues todo el radio del casquete. Y teta, pues bueno, es el que representa pues la base del casquete, ¿verdad? Entonces teta pues va a pertenecer de igual manera desde 0 hasta 2pi. Perdón, hasta pi medios, más bien. Perdón, sigma representa la base y pues bueno, el teta representa pues el medio casquete, ¿no? En este caso la media esfera. Entonces estaría evaluado desde 0 hasta pi medios. Perdónenme, chicos, es que también me trabo, pero bueno, el punto es que ustedes mismos se lo vayan idealizándolo y lo vayan pues mentalizando, ¿ok? Entonces, en estos casos, así es como nosotros ya lo podemos definir y lo podemos reescribir dentro de nuestro campo eléctrico. En el campo eléctrico, pues nos quedaría 1 sobre 4pi epsilon 0, recordando la fórmula. Ya no la vamos a recordar, ya la vamos a poner en automático. Entonces, en este caso nos quedaría, pues, sigma evaluado de la integral doble. Recordamos que de R, como estamos hablando con respecto a, pues nos da 1. Entonces, pues nada más lo estaríamos evaluando con respecto a teta y con respecto a sigma. Con respecto a teta, pues nos quedaría desde 0 a 2pi acá sigma, más bien, sí dije sigma, si no es sigma, y con respecto a teta, pues de 0 a pi medios. Ok, y pues bueno, esto nos quedaría a sobre 2 con respecto al vector unitario en K, menos R por R, el vector unitario en R, aquí es el vector unitario, sobre, en este caso, el módulo de A sobre 2 por K, menos A en R elevado al cubo, y esto pues sería multiplicado por a al cuadrado, por el seno de teta, por el diferencial de teta, por el diferencial de sigma. ¿Ok? Entonces ya que nosotros lo tenemos evaluado o simplificado, o bueno, no simplificado, sustituido más bien, pues vamos a calcular el campo eléctrico. Muy bien, entonces multiplicando el campo eléctrico, bueno, simplificando esta expresión, pues nos quedaría de la siguiente forma. Sigma sobre 4pi epsilon 0 de 0 a 2pi, de 0 a pi medios, nos quedaría A sobre 2 en K,
menos A que multiplica. Aquí nos damos cuenta, vamos a realizar, o bueno, vamos a hacer vamos a utilizar algunas identidades trigonométricas. Tenemos el seno de teta por el coseno de phi, en este caso con respecto a i, el vector unitario en i, más el seno de teta, seno de phi, con respecto a j, y pues bueno, tenemos más el coseno de teta en k, ¿vale? Todo esto va a estar dividido en a sobre 2 por k menos a, bueno, aquí perdón, es el valor absoluto, menos a que multiplica de igual manera, creo que me parece tenemos los mismos valores. Tenemos el seno de teta, coseno de phi por i, más seno de teta, seno de phi en j, más coseno de teta en k, y todo esto pues elevado al cubo, ¿verdad? Y pues obviamente esto a su vez multiplicado por a al cuadrado, aquí lo voy a poner, perdónenme, ya no me cupo, pero a por el seno de teta, diferencial de phi. ¿Sale, chicos? Entonces, si se dan cuenta, lo único que hicimos, pues bueno, fue hacer las conversiones a coordenadas cilíndricas. Eso fue todo, ¿vale? Lo que estamos evaluando, pues es con respecto a nuestras tres componentes, con respecto a I, con respecto a J y con respecto a K. Que es una de las ventajas que tiene, pues los vectores unitarios, que se pueden utilizar en cualquiera de las tres coordenadas que estemos trabajando. Entonces, pues bueno, al momento de simplificar, o bueno, al momento de hacer nuestra expresión más pequeña, pues bueno, vamos a dejarlo vamos a dejarlo, sí, todavía lo podemos simplificar. Entonces aquí lo voy a poner, aquí le voy a poner ya el igual, porque sí va a quedar igual otro chorizo. Nos quedaría sigma sobre 4 pi epsilon 0, evaluado de 0 a 2 pi, de 0 a pi medias. Y esto pues nos quedaría a sobre 2 en k menos a, que multiplica al seno de teta por el coseno de phi, en este caso con respecto al vector unitario en i, más el seno de teta, ¿sí? Seno de teta, seno de phi, con respecto a j, más coseno de teta en k. ¿Ok? Todo esto dividido, esta expresión de acá, la que tenemos en la parte del denominador, si la podemos simplificar, nos quedaría a cuadrada por el seno cuadrado de teta, más, en este caso, a sobre 2 menos a coseno de teta, todo esto elevado al cuadrado y esto a su vez elevado a la 3 medios. Y esto pues va a estar multiplicándose pues por el diferencial de carga, ¿verdad? Que en este caso es al cuadrado por el seno de teta, diferencial de phi. ¿Sale? Bueno, le pongo que parece lleno, pero es phi, es phi, es phi. ¿Sale? Entonces, en teoría, pues esta sería la distribución, o bueno, este sería el campo eléctrico en todo nuestro casquete. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues lo mismo que pasó con el disco. Tenemos que recurrir al cálculo en cada una de sus componentes, en X y en Y. Pero como podemos observar, también tenemos senos y cosenos. Por lo tanto, cuando aparece un coseno de phi y un seno de phi, integrados en un periodo, ya sea de 0 a 2 pi o de 0 a pi medios, pues se anula, ¿sale? En estos casos, como se anulan, pues también quiere decir que el campo eléctrico no se encuentra dentro de esos componentes, tanto en X como en Y. En general, uno también puede argumentar por simetría, ¿no? Que algunos de los componentes en el campo eléctrico son nulos, ya que no es necesario hacer uso del cálculo y pues bueno, siempre se va a llegar a funciones sinusoidales
integrados por un periodo. Entonces, si ustedes llegan a tener algún periodo en seno y coseno y están viendo que están evaluados desde 0 a pi o desde de 0 a pi medios, si ustedes evalúan las identidades trigonométricas, pues se van a anular automáticamente. Entonces, el campo se va a generar dentro, pues, del eje o del componente en K o el componente en Z. ¿Sale? Perdón, en el componente Z o en el vector unitario en K, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a definirlo así. Aquí lo dejaría de la siguiente forma. Lo dejaríamos en Z, es equivalente al campo eléctrico, ¿sale? Y esto pues sería igual a 0. Ya lo que vamos a hacer es irlo simplificando. Nos quedaría en K, el vector unitario en K, dividido entre 4pi epsilon 0, evaluado sobre la doble integral, una en 0 a 2pi y la otra evaluada de 0 a pi medios, ¿verdad? Y esto pues nos quedaría a sobre 2 menos a coseno de teta dividido entre, pues lo que tenemos acá, ¿verdad? A cuadrada, seno cuadrado de teta, más a medios menos a coseno de teta elevado al cuadrado, todo esto elevado a la 3 medios, y esto a su vez pues va a estar multiplicado por nuestro diferencial de carga, que sería a seno de teta por el diferencial de teta por el diferencial de phi, ¿vale? Entonces, esta realmente pues sería la definición del campo eléctrico en nuestro casquete, ¿verdad? O en en nuestra semiesfera, pues. Entonces, lo que podemos hacer es irlo simplificando hasta llegar a un resultado. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, ¿ok? Vamos a ponerle igual. Podemos ir sacando pues los valores constantes de la integral y pues irlo sacando. Prácticamente esto nos quedaría sigma por a al cuadrado multiplicado por, en este caso, k, que es el vector unitario, correspondiente al componente en z, 4pi epsilon 0. En estos casos, larga mi raya, dejen algo más, dejen algo más corta, sin albur. Aquí sería esto, multiplicado por, bueno, aquí nosotros vamos a evaluar de 0 a 2pi. Como podemos observar, no hay ningún elemento evaluado en phi, entonces nos quedaría por el diferencial de phi, multiplicado por la integral de 0 a pi medios, ¿verdad? Pues tenemos a sobre 2 menos a coseno de teta, dividido, en este caso, perdónenme aquí, por el seno de teta, dividido entre a cuadrada por el seno cuadrado de teta, más, en este caso, a sobre 2, menos a coseno de teta, elevado al cuadrado, elevado a la 3 medios, por el diferencial de teta. Al momento de evaluar nuestra integral con respecto a phi, podemos ir eliminando pues elementos. Esto nos quedaría sigma por a al cuadrado en k por 2pi, que es lo que nos quedaría de la integral, dividido entre 4pi epsilon 0, ¿no? Esto multiplicado por la integral, evaluando la integral, nos quedaría de la siguiente forma: a menos a medios por el coseno de teta, dividido, en este caso, por a sobre 2 al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada, en este caso de a sobre 2 al cuadrado, menos 2 veces a, si nos damos cuenta, pues es, bueno, es 2 veces a sobre 2. Ahorita vamos a ir eliminando términos. Todo esto multiplicado por a, por el coseno de teta, más a al cuadrado. Y pues bueno, todo esto va a estar evaluado desde 0 hasta pi medios, ¿verdad? Y pues bueno, evaluándolo desde 0 a pi medios, chicos, pues nos quedaría la siguiente, pues el siguiente valor. Este pi con este pi se va, nos quedarían 2 sigma por el componente o el vector unitario en K,
por epsilon 0. Y esto pues nos quedaría A sobre la raíz cuadrada de A sobre 2 al cuadrado más A al cuadrado. Todo esto menos sobre A medios sobre la raíz cuadrada, en este caso de A sobre 2 al cuadrado, ¿verdad? Y pues bueno, finalmente esto nos quedaría como resultado 2 sigma dividido entre epsilon 0, todo esto multiplicado por 2 sobre raíz de 5 menos 1, y esto pues evaluado con respecto al vector unitario en K o el componente en Z. Y pues bueno, esta sería finalmente el campo eléctrico del casquete, ¿verdad? Entonces, ya una vez obtenido la definición del campo eléctrico del casquete y del disco, pues nos dice que el campo eléctrico va a ser igual a el campo eléctrico generado por el disco más el campo eléctrico generado por el casquete. ¿Sale? Entonces lo único que tenemos que hacer es irlo sumando. Y también como pueden observar, chicos, nos damos cuenta que están solamente dentro de un componente o dentro de un vector unitario. ¿Sale? Y si están dentro de un solo vector unitario, pues podemos realizar la suma sin ningún problema, ¿verdad? Si estuvieran en diferentes componentes, pues quiere decir que algo allí hicimos mal, ¿sale? Entonces, al momento de hacer la suma, pues bueno, aquí le voy a poner ET, que sería el campo eléctrico total. Entonces, ET es igual a sigma sobre 2 epsilon 0. Todo esto multiplicado por 1 menos 1 sobre raíz de 5 en K, más 2 epsilon, perdón, más 2 sigma, más 2 sigma por epsilon 0 multiplicado por 2 sobre raíz de 5 menos 1, también evaluado con respecto al componente vector K, y pues finalmente el campo eléctrico total sería de sigma dividido entre 2 epsilon 0, todo esto multiplicado por 7 raíz de 5 menos 3. Y esto con respecto al vector K. Y esta pues sería la respuesta final con respecto pues a las distribuciones de carga superficiales, ¿vale, chicos? Para mayor facilidad, en este caso lo hicimos pues separar los elementos, primero calcularlo con respecto al disco y después con respecto pues al casquete, ¿verdad? ¿Pudimos haber utilizado la de la fórmula volumétrica? Pues también lo pudimos haber utilizado, pero pues bueno, necesitamos conocer todos los componentes pues de acuerdo pues a las ecuaciones volumétricas, ¿sale? Y pues bueno, realmente chicos, esta sería pues la respuesta correcta. Como pueden observar, pues ya vimos un problema de pues distribuciones continuas de carga lineales y pues distribuciones de carga superficiales, ¿sale? Por lo regular, estas siempre se las van a poner en los exámenes. Si se dan cuenta, chicos, pues bueno, tenemos que ir analizando componente por componente para que, pues bueno, lo vayamos haciendo, pues, pues más despacio y al final, pues tengamos un solo resultado, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, chicos, pues llegamos a utilizar este tipo de fórmulas, ¿verdad? Ya se dieron cuenta. Podemos llegar a ver este tipo de fórmulas y, pues bueno, si es necesario sí o sí, pues tener un conocimiento amplio en el cálculo vectorial, porque si se dan cuenta, pues nosotros ya estamos analizándolo con respecto a superficies y con respecto pues pues bueno, distribuciones volumétricas, ¿sale? Entonces, chicos, pues hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy con respecto a distribuciones continuas de carga. En la próxima sesión vamos a estar abarcando lo que es la ley de Gauss. De igual manera, pues les pido que se den una buena estudiada, le den un buen repaso y pues bueno, en caso de que tengan dudas o preguntas, no duden
duden en ponérmelo ahí en los comentarios y yo con mucho gusto se los voy a hacer llegar, ¿vale? Estos archivos ya se los voy a hacer llegar porque pues sí necesito que los estudien, que los repasen y pues bueno, cualquier duda, cualquier comentario, pues estaría aquí para ayudarles, ¿sale? Que pasen una excelente tarde, chicos. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego, chicos.